Bueno, muy buenas noches a todos. Ya son las 7:34 eh, y pues no hay asistencia de ninguna persona en la webconferencia. Entonces voy a hacer la clase rápida para pues que quede grabada acá para todos ustedes y la puedan ver em, pues prontamente para que puedan tener una excelente calificación en su fase 4. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, ¿cómo están? Me presento con ustedes nuevamente. Yo soy el docente César Barrera, director del curso de Diseño Industrial y de Servicios. Y en esta parte, pues vamos a hablar de la fase número 4. Ya tuvimos como las fases anteriores, hemos analizado todo el desarrollo y el proceso de diseño y creación de productos y ahora vamos a empezar a enfocarnos en algo fundamental que es la planeación del producto. Entonces, digamos que la planeación del producto siempre como que constituye como a una de las etapas más importantes dentro del proceso de diseño y desarrollo de productos. ¿Por qué? Pues porque antes de iniciar el diseño detallado, la fabricación y la comercialización, siempre como que es indispensable comprender como todo el problema que se pretende como resolver, identificar y pues las necesidades como, aparte de identificar, como siempre, entender todas las necesidades del usuario, analizar como todo el contexto y evaluar siempre como todas las oportunidades existentes y establecer siempre como una estrategia muy clara para orientar el desarrollo, pues siempre en los nuevos productos. Digamos que ya esta parte, esta fase número 4 esto ya nos dimos cuenta, la fase número uno fue un cuestionario, la fase número 2 fue trabajo, fase 3 trabajo y esta fase 4 vuelve a ser otro cuestionario. Entonces, digamos que la idea cuál es que por favor ustedes, aparte de esta webconferencia, que la verdad es, quería que pues fuera algo como más de compartir el conocimiento entre todos. Me hubiera gustado mucho pues, la asistencia de alguno de ustedes para poder como compartir ese conocimiento y que hubiéramos podido debatir un poco. Em, Voy a hacerles más bien como un recorderis muy rápido. Importante que ustedes analicen y lean muy bien todo el material bibliográfico que les entregué, para que puedan ser muy conscientes de todo el desarrollo que vamos a trabajar. Recordemos que vamos a tener dos escritores muy importantes, que es Ulrich y Eppinger, los cuales desarrollan y hacen un análisis muy interesante sobre la planeación de productos. De igual manera también está el texto de Frascara, que es fundamental para el desarrollo de lo que estamos desarrollando y trabajando en este curso. Y digamos que en consecuencia siempre como a un desarrollo de la planeación de productos, como que recordemos que nunca debemos entenderlo únicamente como una programación de actividades, sino como un proceso sistemático de análisis, en toma de decisiones y la integración de información, siempre como técnica comercial, social e humana. Entonces, bueno, entendiendo eso, vamos a ir a la fase número uno. La fase número es la identificación de oportunidades. Digamos que, ¿qué es una oportunidad? Entonces, digamos que en esta primera fase representa como el punto de partida del desarrollo del producto. Entonces, ningún proceso de diseño inicia con la fabricación ni con la elaboración de un producto, sino que comienza cuando se identifica una oportunidad de generar valor para las personas. Los textos, por lo menos de Ulrich, define como define una oportunidad como una hipótesis inicial acerca de una posible solución que puede responder a una necesidad del mercado, aprovechar nueva tecnología o mejorar significativamente un producto existente. Eso como textualmente el texto. En esta etapa, digamos que pues aún como que no existe un diseño definitivo. Recordemos que todo esto va a ser un proceso, todo esto es un proceso y la idea cuál es como empezar a entender que el diseño industrial, más que sea aleatorio, es una fórmula muy clara y muy práctica que tenemos que entender y manejar para que no haya ningún inconveniente. Entonces, digamos que en estas fases también como que deben comprenderse, entre otros, los siguientes conceptos. La diferencia entre idea, problema y oportunidad,
necesidades explícitas y necesidades latentes, creación de valor para el usuario, innovación incremental e innovación radical, oportunidades derivadas de cambios tecnológicos, sociales, económicos y ambientales, y relación entre oportunidad, competitividad y estrategia empresarial. Fuentes de identificación de oportunidades, cuando hablamos de eso, siempre como que se deben comprender que las oportunidades no aparecen de manera espontánea, ¿cierto? Digamos que las oportunidades se tienen que buscar y se descubren siempre mediante procesos sistemáticos de observación e investigación. Por eso es fundamental entender esta primera fase, que en elementos muy puntuales, ay, discúlpeme que no sé qué pasó, listo. Con elementos muy puntuales. Entre las principales fuentes se encuentran como la observación directa del usuario, los análisis del comportamiento del consumidor, investigación de mercados, entrevistas y grupos focales, análisis de productos existentes. También aparece como la vigilancia tecnológica, tendencias internacionales, cambios sociales, avances científicos, problemas recurrentes en el contexto y también como procesos de innovación organizacional. Frascara como que completa esta visión al indicar que la investigación del contexto siempre permite como comprender las verdaderas necesidades de las personas y evitar diseñar soluciones para problemas inexistentes, ¿cierto? El proceso de identificación de oportunidades pues también es como parte de estos elementos y hay ciertos pasos que también pues me gustaría que ustedes como que investigaran un poco más allá. Digamos que yo se los voy a mencionar acá, pero sí me gustaría que ustedes se tomaran el tiempo, por favor, de leer y analizar estos pasos, que es establecer el estatuto de innovación, generar y percibir muchas oportunidades, filtrar oportunidades, desarrollar oportunidades comprometedoras, em, seleccionar oportunidades excepcionales y reflexionar sobre los resultados del proceso, ¿cierto? Entonces, digamos que esto lo voy a dejar acá para que ustedes, por favor, como que lo investiguen y lo analicen muy bien, porque como que es fundamental entenderlo. Y pues me gustaría que se tomaran como ese tiempo para poder analizar cada una de ellas. Van a ver que es muy interesante y si es posible, pues poder hacer otra webconferencia en la que podamos debatir. De verdad que quiero es hablar con ustedes y más que repetir y repetir teoría, quiero es como explicárselas mediante ejemplos que podamos desarrollar y trabajar todos. Creo que esta es la metodología a la cual quiero llegar, pero pues es necesario también la asistencia de todos ustedes en este tipo de webconferencias. Sé que pasamos por un festivo, un puente, pero pues es importante la asistencia en este tipo de elementos que se facilitan. Bueno, la fase 2 es la evaluación y priorización de proyectos. Entonces, digamos que una vez identificados como las múltiples oportunidades que resultan necesarias determinar como cuáles poseen mejor condición para convertirse en productos exitosos, entendemos también que no todas las oportunidades deben desarrollarse. ¿Por qué? Pues porque esta fase como que incorpora criterios de análisis, estrategias que permiten asignar adecuadamente los recursos de la organización. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente como que acá ya empezamos a hacer una evaluación y un desarrollo más crítico y empezamos a priorizar y analizar correctamente cuál va a ser nuestra decisión para nuestro desarrollo. Digamos que uno de los autores de los textos que les menciono y que me gustaría que en serio se tomen mucho la molestia de leer, propone como considerar aspectos muy importantes, como tamaño y crecimiento del mercado, intensidad de las competencias, conocimientos tecnológicos disponibles, experiencia de la organización, alineación con las capacidades empresariales, posibilidad de protección mediante propiedad intelectual, disponibilidad de recursos, rentabilidad esperada, riesgos técnicos y comerciales y potencial e innovación diferencial. Cada criterio como que debe desarrollarse explicando su importancia, su aplicación práctica y la forma en que como que, en que influye en la forma de decisiones dentro del proceso de desarrollo. Luego hablamos de la parte de planeación del producto, este como que constituye el núcleo conceptual de la fase 4 y debe desarrollarse con mayor profundidad que cualquier como otro apartado.
Además, como de definir qué es la planeación del producto, conviene también explicar elementos importantes como objetivos estratégicos de la planeación, relación entre planeación e innovación, reducción de incertidumbre, alineación con la estrategia organizacional, gestión eficiente de recursos, coordinación entre las áreas funcionales, creación de ventajas competitivas y generación sostenible de valor para el usuario. Posteriormente, pues también debemos como abordar con detalles elementos importantes como la planeación agregada, plataformas de productos, familia de productos, productos derivados, mapas tecnológicos, asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros, declaración de la visión del producto, declaración de la misión, supuestos, restricciones y demás elementos importantes. Como bien les comento, digamos que quiero hacer esto como yo lo tenía planteado, como empezar a hablar un poquito de esta parte teórica y luego entre todos empezar a buscar y analizar mejor. Pero entonces digamos que para eso nuevamente recalco, solamente esta vez, pues la importancia de la asistencia en las webconferencias. La fase 4 pues es la organización del desarrollo de productos. Entonces, digamos que una vez definida siempre como la oportunidad establecida, la planeación estratégica y el siguiente paso que consiste como en organizar el proceso de desarrollo del producto, pues ningún producto existente es el resultado del trabajo aislado de una persona. Por el contrario, como que surge de la interacción coordinada entre diferentes disciplinas que aportan como que conocimiento especializado para transformar una idea a una solución viable. Siempre como que se destacan en el desarrollo de productos, pues como que se requieren equipos, ¿no? Y equipos siempre interdisciplinarios. Recordemos que esta parte del diseño y de la creación de productos es algo muy interdisciplinario en el sentido en que tenemos que ser capaces de integrar conocimientos técnicos, comerciales y administrativos, de igual manera que la coordinación entre estas áreas permiten como que disminuir siempre el rango de error y optimizar recursos y garantizar que las decisiones tomadas, pues como que durante la planeación se ejecuten de manera coherente durante todo el proceso de desarrollo. En esta fase, pues como que también deben desarrollarse ampliamente como elementos muy específicos para que ustedes también los tengan a consideración. Importancia del trabajo, perdón, importancia del trabajo colaborativo, interacción de conocimiento, comunicación entre las áreas, tema de decisión de conjunta y coordinación de proyectos, ¿cierto? Y también como que dentro de esto hay unas funciones específicas también que tenemos que analizar, que es como toda la parte de mercadotecnia, diseño industrial, ingeniería, manufactura, producción, compras, calidad, proveedores, clientes y demás elementos, que pues son importantes también como analizarlos dentro de los subdesarrollos que existen en estos conceptos. Y como que cada uno siempre como que cumple funciones específicas para todas las decisiones, para que todas las decisiones pues como que deben orientarse siempre como hacia un objetivo común, que es desarrollar un producto que satisfaga las necesidades del usuario y sea técnicamente viable. Luego hablamos de la quinta fase, que es el diseño centrado en el usuario. Entonces, digamos que acá se plantea que el diseño no consiste únicamente en crear objetivos, consiste sino que en resolver problemas humanos mediante soluciones pertinentes. Por esta razón, como que todo proceso de planeación debe construirse siempre alrededor del conocimiento profundo del usuario. Eso es algo que pues hablamos en la web anterior, que es como que el diseñador siempre debe comprender cómo viven las personas, ¿cierto? Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus limitaciones, cómo utilizan los productos y cuáles son como las expectativas de diseñar sin conocer el usuario. Entonces, digamos que son todas las expectativas y diseñar sin conocer el usuario pues como que conduce siempre a soluciones con poca funcionalidad y muy necesarias. Entonces, por eso es demasiado importante analizar y entender que el usuario es nuestro principal factor de desarrollo y de creación, porque el usuario como centro del proceso, pues empezamos a tener a conciencia lo que son necesidades reales, necesidades latentes, expectativas, experiencia del usuario y comportamiento, que es algo fundamental para la creación y desarrollo de los productos. Digamos que también hay algo muy importante y es como la
investigación para el diseño. Y como que todo esto desarrolla como ciertos elementos importantes, que es como la observación directa, las entrevistas, los grupos focales, como todos estos elementos que ya habíamos hablado previamente, pero pues que es importante también resaltar dentro de esta fase. Eh, para finalizar esta fase, digamos que hay un tema que se llama la validación y explica como la importancia de verificar continuamente que las decisiones tomadas realmente respondan a las necesidades identificadas. Y digamos que esto debe resaltarse en el diseño centrado en el usuario. ¿Por qué? Porque como que constituye un proceso continuo de investigación, análisis, validación y mejora. ¿Listo? Para la sexta fase, hablamos del proceso creativo y digamos que acá la creatividad es un elemento fundamental para diseñar y crear. ¿Por qué? Pues porque la creatividad representa como el mecanismo mediante el cual todas las oportunidades identificadas se transforman en propuestas de solución. Digamos que el proceso creativo no depende exclusivamente de la inspiración, sino que constituye una metodología sistemática que permite explorar alternativas, analizar posibilidades y seleccionar soluciones innovadoras. De ahí se basa la creatividad. La creatividad tampoco llega, tampoco se entiende como un proceso ajeno. La creatividad también tiene un concepto y un desarrollo que tenemos que aprender a manejar y a entender. Y digamos que en este capítulo, en esta fase, se deben integrar como todos los planteamientos del recurso institucional. Entonces, el proceso creativo siempre desarrolla elementos importantes para el concepto, la importancia, las características, la creatividad y la innovación. También, digamos que también esto es como parte del subdesarrollo, que también hablamos de pensamientos divergentes, de pensamientos convergentes. Divergente, ¿qué es? Es como explicar cómo se generan múltiples alternativas de solución sin realizar evaluaciones prematuras. Y los pensamientos convergentes, hablamos de explicar cómo las alternativas las alternativas analizadas y seleccionadas utilizando como criterios técnicos, económicos y funcionales. Entonces, por eso es importante cómo hacer estos dos, este desarrollo y este análisis en conjunto cuando vamos a empezar con este proceso. Digamos que para finalizar, hablamos también de evaluación de alternativas, que es como explicar más bien cómo se seleccionan las mejores propuestas consideradas. Entonces hablamos de viabilidad, innovación, funcionalidad, costo e impacto sobre el usuario. Y pues digamos que también hay alternativas diferentes, como los criterios de evaluación, el comparar las alternativas, la selección de la mejoría y el iterar y mejorar. Para la fase 7 digamos que acabamos de hablar de la propuesta de valor y una vez como definida la solución, resulta como indispensable establecer cuál será el valor diferencial del producto que se ofrecerá a los usuarios. Acá la propuesta de valor constituye siempre como a la explicación clara de por qué un usuario debería como pedir un producto frente a otras alternativas disponibles en el mercado. Y este capítulo como que desarrolla ampliamente qué es una propuesta de valor. Entonces, la definición, la importancia, la relación de la innovación, la relación en el mercado, los componentes. Entonces, se explica cómo funcionan los beneficios funcionales, emocionales, económicos y sociales, los diferenciales, que hablamos acá de la calidad, la innovación, la sostenibilidad, la facilidad de uso y la experiencia del usuario y el diseño. Y de igual manera también como que explica la relación entre necesidad, problema, solución, beneficios y satisfacción. ¿Listo? Y como que, ¿qué resultado espera? Siempre como que contar con una propuesta de valor clara, relevante y diferenciada, como que conecte con el usuario y posicione la solución en el mercado. La octava fase, pues hablamos del concepto del producto. Y acá hablamos del concepto del producto como que constituye la descripción inicial de la solución que será desarrollada posteriormente. ¿Cómo funciona eso? Pues que no representa aún el producto terminado, sino que representa clara de sus funciones, beneficios y características principales. Este capítulo como que también como que desarrolla ampliamente las definiciones del concepto, los componentes del concepto que son como funciones principales, qué necesidad se debe satisfacer,
el usuario del objetivo, soluciones propuestas, beneficios claves, características claves y posicionamiento. Luego también hablamos también de elementos importantes para el desarrollo del concepto, que son como toda la síntesis de ideas, los bocetos de representación y la validación inicial y refinamiento. Para luego pues terminar hablando también de elementos de criterios de evaluación, que acá hablamos es más como de analizar como un concepto bien definido, pues facilita como todas las etapas posteriores del desarrollo del producto. Listo. Esto para después llegar como a la fase nueva, que es el prototipo inicial. Y el prototipo inicial como que después de construir el concepto, es necesario como comprobar las decisiones tomadas y cómo funcionan correctamente y cómo se desarrollan correctamente. Entonces acá digamos que el prototipo como que representa ya una versión preliminar del producto y permite como experimentar, validar, corregir y antes de iniciar el producto definitivo, como que se hablan de elementos importantes de qué es el prototipo. Entonces hablamos de los objetivos del prototipado, que son toda la parte de validar ideas, detectar errores, reducir riesgos y mejorar el diseño. Para el tipo de prototipos, que son los conceptuales, funcionales, físicos, digitales y virtuales. Para luego terminar hablando nosotros de la evaluación del prototipo, que es como explicar primero las pruebas funcionales, pruebas de uso, pruebas ergonómicas, retroalimentación del usuario, iteración del diseño y como que todo esto debe enfatizar que si el prototipo constituye una herramienta de aprendizaje y mejora continua para llegar nosotros ya como a esa parte de desarrollo pues, de la parte final de nuestro diseño y prototipo y de creación de nuestro producto como tal final. Para luego pues finalizar en nuestra décima fase que son las tendencias actuales de diseño. Digamos que la planeación del producto no puede desarrollarse como únicamente considerando como las condiciones actuales del mercado. También como que tenemos que hacer un análisis de tendencias que están transformando el diseño y la manufactura y el comportamiento de los consumidores. Entonces, a partir como por lo menos del texto que yo les estoy diciendo, el Specialty Design Service Global Research Report del 2023, este capítulo como que aborda la evolución del diseño industrial, cómo ha evolucionado el diseño desde una visión centrada exclusivamente en el producto hacia una visión integral, como orientada a la experiencia del usuario. Y como toda la parte de la transformación digital, el impacto de la digitalización, la simulación, el diseño aislado por computador, la fabricación digital, inteligencia artificial aplicada al diseño. Explica también cómo toda la inteligencia artificial apoya generación del conceptos, optimización del diseño, análisis de datos, personalización de productos y apoyo a la toma de decisiones. De igual manera, pues hablamos de un diseño sostenible, que siempre tenemos que especificar y trabajar nosotros como toda la parte de la economía circular, ecodiseños, reducción del impacto ambiental, eficiencia energética, selección responsable de materiales y como toda la relación de apartados con los principios de diseño, como que responden también como a elementos fundamentales en el trabajo y el desarrollo. Para luego también pues terminar hablando como de manufactura avanzada, personalización del producto y de igual manera innovación colaborativa, que son como elementos fundamentales para el desarrollo y creación de todo esto. Pues lo que les comento, digamos que esto es como un breve resumen de lo que está en la bibliografía y desarrollo pues, del trabajo que estamos trabajando, perdón, la bibliografía de esta fase 4. Sin embargo, como que quiero llegar a una conclusión y es que como que la planeación de productos siempre como que constituye un proceso estratégico e interdisciplinario, ¿cierto? Que integra la identificación de oportunidades, la evaluación de proyectos, la organización del desarrollo, la investigación centrada en el usuario, la creatividad, la formulación de propuestas de valor, la construcción del concepto del producto, el prototipo y el análisis como de las tendencias contemporáneas del diseño. Pero como que siempre tenemos que analizar y entender que comprender cada una de estas fases como que permiten reconocer
que el éxito de un producto pues no depende como que únicamente de su apariencia o funcionamiento, sino que también hay un proceso sistemático y de investigación que tenemos que entre todos entender y empezar a aplicar, porque para eso también existe toda nuestra fase de planificación, innovación y validación. Y todo eso siempre va a tener un sustento en los principales desarrollos de creación de productos. Por eso es como tan importante entender que esto no es como solamente el crear, es como inventar algo y ya, sino que es necesario entender que hay como una cantidad de elementos fundamentales y que esto más que, esto es una ciencia y tenemos que verlo también como una ciencia, esta parte de diseño y de creación. Es una ciencia sistemática, es una ciencia prácticamente matemática también, con una lógica y una funcionalidad muy importante que tenemos que entender y trabajar. Quiero que dejar eso para ustedes, entender que es tedioso de alguna manera, por decirlo así, tantos pasos, tantos elementos, pero al momento de entenderlos, de empezar a practicarlos y desarrollarlos, se van a dar cuenta cómo se vuelve funcional y la creación se vuelve elemental en la creación y desarrollo de estos productos. Listo, yo con esto pues finalizo esta webconferencia. De verdad que pues sí quería que compartir con ustedes, hablar con ustedes, que estuvieran presentes en esta webconferencia. Busqué una fecha, busqué una hora diferente, ya de noche, para que pues todos pudieran como estar presentes, que es como lo más importante, entendiendo también que la mayoría de ustedes pues está trabajando, pues tienen cosas que hacer y todo, pero pues bueno, seguiré continuando. La próxima webconferencia será para la fase número 5, que ya será la fase final del curso. Entonces, pues nada, les estaré comentando directamente por el correo institucional y por el correo interno del curso. Feliz noche y muchísimas gracias a todos ustedes.